Conversaciones sobre seguridad nacional y desarrollo. Una serie de podcasts que presenta el Colegio de México y el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales. Muy buenos días, soy Celia Toro y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a esta serie de conversaciones que organizan el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales y el Colegio de México. Saludo a Omar García Luna del IMESDEN, como siempre, quien también organiza este podcast. Hola, buenos días, Omar. Celia, qué gusto volver a saludarte. Hoy nos acompaña el maestro Isaac Morales Tenorio, experto en temas de seguridad internacional y ciberseguridad, con más de 15 años de experiencia tanto en el gobierno mexicano como en el sector privado y en organismos internacionales. El maestro Morales ha sido miembro del grupo de expertos de la ONU para avanzar el comportamiento responsable de los estados en el ciberespacio y del Comité de la ONU encargado de elaborar una convención internacional contra el uso de las tecnologías de la información con fines delictivos. Presidió el grupo de trabajo de la OEA sobre medidas de fomento de confianza en el ciberespacio y ha participado también en el Foro Global de Experiencias Cibernéticas. Actualmente es director general senior para ciberseguridad y protección de datos en FTI Consulting. Bienvenido, Isaac. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. Celia, Omar, qué gusto estar con ustedes. Bueno, pues empecemos con un tema de gran actualidad y que nadie entiende muy bien a qué se refiere, que es el de la ciberseguridad. Cuando yo hablo de ciberseguridad, lo que me viene a la mente es la necesidad de proteger la comunicación, las plataformas en las que todos los días interactuamos y enviamos información y proteger los datos que son personales o de una empresa. Salvaguardar infraestructuras críticas que todavía no sé cuáles son, a ver si Isaac nos lo puede explicar después, que nos permiten pues hacer transferencias bancarias, transportarnos, tomar un avión, tener luz, etcétera, que funcionen los hospitales. Es así que cuando hablamos sobre ciberseguridad, ¿qué debemos tener en la cabeza? Clave pregunta, Celia. Lo primero que tendría que decir es que no existe una definición universal, una definición de consenso aceptada por todos sobre ciberseguridad. De acuerdo. Al final es un término que está agrupando una serie, diría yo, de compartimentos que efectivamente se vinculan con las plataformas tecnológicas y la necesidad de mantener ambientes seguros, ambientes que no caigan en ilícitos o actos hostiles en el uso mismo de estas tecnologías. Algo que diría es que al menos la discusión nacional, internacional en temas de ciberseguridad se ha dado de manera simultánea, de manera paralela, pero no necesariamente con vasos comunicantes, en al menos cinco compartimentos. La perspectiva de defensa, la perspectiva de lo que se denomina ciberdefensa, que reconoce, por ejemplo, en las discusiones de coaliciones como la OTAN, al ciberespacio como un dominio en donde se pueden llevar a cabo operaciones militares, ¿no? Como un nuevo dominio, como puede ser el espacio ultraterrestre, ¿no? El ciberespacio, ¿no? Otro compartimento donde se ve más bien los comportamientos delictivos o el uso de estas plataformas con fines delictivos. Esa perspectiva más cercana a lo que se denomina ciberdelitos, quizá es la que ha logrado codificarse, por ejemplo, en el ámbito del Consejo de Europa, mediante una convención contra los ciberdelitos, ¿no? La Convención de Budapest, por ejemplo. ¿Y el ciberdelito por excelencia es que el bancario? No necesariamente. La suplantación de identidad de entrada, ¿no? Puede ser con fines bancarios, puede ser con otros fines, pero es, digamos, robar la identidad. Ese robar la identidad, digamos, en términos técnicos, pues tiene diferentes componentes, ya sea mediante las llaves que te llevan a poder habilitar una interacción en el ciberespacio como si fueras otra persona, o de plano en el robo o duplicación, por ejemplo, de las tarjetas bancarias y todo esto. Un tercer compartimento que creo que es importante observar es el de la privacidad y la protección de la información.
la información incluso diría como un derecho. Ahí también hemos visto una evolución en los últimos años muy importante sobre la protección y ejercicio de derechos en línea, ¿no? Que es, digamos, una nueva esfera de entendimiento sobre el desarrollo internacional de los derechos humanos vinculado con el ejercicio de esos mismos derechos en línea. Un cuarto aspecto que estaría más bien vinculado con el comercio electrónico, con la economía, con todas esas interacciones que hoy las tecnologías de la información, el ciberespacio permite acelerar, permite hacer universales. Y por último, diría también el de la gobernanza, es decir, cómo se organiza, cómo se puede mantener la interoperabilidad de la Internet, cómo se puede mantener la interoperabilidad de esta plataforma red de redes, habilitada desde jurisdicciones nacionales muy, muy específicas. Yo diría que esta perspectiva de ciberdefensa, ciberdelito, derechos, economía o comercio electrónico y gobernanza del ciberespacio son todas ellas compartimentos de un término mucho más amplio que ciberseguridad. Por lo que entiendo, Isaac, entonces, dado que las tecnologías de la información están presentes en prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana, tienen que ver con nuestra interacción como personas dentro de la sociedad, pueden ser objeto de la ciberseguridad o son tutelados por la ciberseguridad. Particularmente los gobiernos tienen mucho énfasis en proteger su información. Y, por ejemplo, cuando hablamos de ciberataques tan grandes como Wikileaks o como Guacamaya en México, bueno, pues es algo que tiene preocupados a los gobiernos, a los estados. En ese sentido, ¿cuál es la magnitud del problema? Sobre todo en México. ¿Qué se proponen los ciberdelincuentes con estas incursiones en los sistemas de gobierno de los estados? Creo que es importante señalar que esta discusión y los efectos y los ataques o las situaciones de riesgo que comprometen seguridad en el ciberespacio no es tan nueva, ¿no? Normalmente pensamos que empezó con algo como el ataque de ransomware a Colonial Pipeline, ¿no? Que prácticamente paralizó la distribución de combustible en una buena parte de Estados Unidos hace 2 años y medio. Pero en realidad es básicamente desde el 2006, 2007, diría yo, cuando empiezan a experimentarse ataques cibernéticos de negación de servicios de la Internet en algunos países, por ejemplo en Estonia, con cierta infraestructura crítica, ¿no? Después vamos a ir observando una evolución. Antes eran temas que se oían muy esporádicos o que se oían muy lejos de México, ¿no? Y la verdad es que hoy, un poco para poner el contexto de dónde estamos en términos de los retos o las amenazas en materia de ciberseguridad, pues es que sí se registran un mayor número de ataques, es decir, en número, en frecuencia, o sea, cada vez son más constantes, en impacto, o sea, han logrado desarrollar herramientas tecnológicas que permiten generar impactos mayores, impactos negativos mayores, que definitivamente no aluden a una frontera solamente, es decir, no son ataques a un país, sino que se pueden ir eslabonando en instituciones o organismos que están en diferentes jurisdicciones, que están en diferentes países. En ese sentido, ataques y situaciones que trascienden fronteras y también diría en los costos económicos, en los costos en términos pues de gestión política, técnica de los diferentes entes y organizaciones, especialmente los estados. Los propósitos de quienes están detrás de estos ataques son diversos. Yo creo que hay que hacer una diferenciación entre aquellos que claramente son por razones económicas, ¿no? Un poco bajo la lógica de la delincuencia organizada, ¿no? La perspectiva de entender sus razones meramente económicas, de beneficio económico. Así lo observamos también en el ciberespacio, un creciente desarrollo de herramientas maliciosas que buscan generar condiciones que impidan que las operaciones de una organización o de un estado continúen.
para que puedan cobrar una recompensa, ¿no? El denominado ransomware, que ha afectado cada vez más a más países y organizaciones. ¿Una recompensa a cambio de qué? De poder liberar con las claves necesarias el acceso a esto. O aquellos que roban información, la capturan y amenazan con publicar esta información. Si pagas determinados montos, millones de dólares, no la publicaré. Si no me pagas, pues aparecerás en una lista de shame, ¿no? O sea, de pena, una lista, digámoslo así, de vergüenza en determinado momento diciendo que te hackeé. Es decir, logré entrar, logré robarte la información y la hice pública. Y son datos definitivamente sensibles en muchas ocasiones que se vinculan, por un lado, a la privacidad, o sea, datos personales, datos confidenciales, que por lo tanto tiene implicaciones jurídicas para las compañías o las organizaciones y estados que tienen esta información, o secretos y cuestiones que se relacionan más con seguridad pública, seguridad nacional, incluso como los ejemplos que citabas, ¿no? A propósito de los cables de Wikileaks o la publicación de las comunicaciones también más recientes por Guacamaya Leaks. En ese caso, diría que más allá del aspecto económico, creo que ahí también hay un propósito de lo que denominan hacktivismo, ¿no? Es decir, una postura de ciertos grupos que bajo argumentos de hacer transparente lo que sucede tras bambalinas en los estados buscan hacer público, ¿no? Esto definitivamente está sancionado por diferentes tratados, por diferentes leyes, pero lamentablemente sigue dependiendo de la jurisdicción nacional el cómo se puede considerar o no una situación como un delito o como un acto hostil o como simplemente un robo de información que no tiene mayor importancia. Entonces yo diría que sí, estamos en un escenario en donde hay más situaciones que ponen en riesgo la estabilidad, la seguridad de organizaciones o incluso de estados, pero con propósitos distintos. Yo creo que los actores hoy son mucho más diversos que antes, que hace 10 años, con propósitos también diferentes. Y otra cosa es que pueden llegar a ser mucho más sofisticados. Debe ser casi imposible protegerse de un hackeo, ¿no? Sobre todo cuando vemos la evolución tan rápida de las tecnologías. Cada año hay una nueva que te da un acceso a información de seguridad empresarial, personal, y que en las manos equivocadas pues puede afectar tu bienestar, ¿no? Tu seguridad. Yo me imagino que los estados deben tener un reto magnífico enfrente para mantenerse al día en términos de legislar al respecto, ¿no? Porque apenas aprobaste la legislación y ya hay una nueva tecnología que le dio la vuelta. ¿Cómo vamos ahí? ¿No hay una legislación mexicana en materia de ciberseguridad o ya existe? En México no existe. Y hay que reconocer también, Celia, que son pocos los estados en donde existe. La verdad es que es una discusión que, aunque nos puede llevar a antecedentes de hace 20 años, ¿no? Que comienza a discutirse, por ejemplo, en el ámbito de la Asamblea General de Naciones Unidas bajo un tema vinculado con tecnologías de información, ¿no? Cómo proteger las tecnologías de información, las TICs. Lo cierto es que ya una legislación específica en materia de ciberseguridad que cubra todos estos aspectos tan amplios que mencionamos al principio, no hay un solo modelo. O sea, no hay uno universal y no hay un modelo único. Dependiendo del país, algunos europeos, algunos en América Latina o Estados Unidos, los modelos son diferentes. Aquellos que dan, por ejemplo, prioridad a la centralización de decisiones en una agencia nacional de ciberseguridad que se vuelve un poco el eje rector de todo el comportamiento. Aquellos otros que más bien van por la regulación de las compañías privadas, ¿no? De los actores privados, porque hay que reconocer también en este ámbito la mayor parte de la infraestructura que da lugar a las interacciones en el ciberespacio, es decir, la arquitectura detrás de la Internet, detrás del ciberespacio, está en posesión privada.
Entonces, también hay la tensión sobre esos grandes proveedores de servicios, esa grande industria, digamos, de tecnología, sin duda pone de relieve la importancia de contar con, si no con alianzas público-privadas, sí al menos con una regulación puntual sobre las acciones que llevan a cabo estos actores privados, dependiendo de las jurisdicciones. Nada más ahí para poner un poco en contexto, si bien no existe un tratado o una convención internacional sobre ciberseguridad y las legislaciones nacionales son escasas, son pocas, de hecho, no son la mayoría de los países los que tienen ya una buena legislación o estrategia en ciberseguridad, son los menos. La discusión en México ha madurado. La discusión en México, algunos apuntan a que ha habido al menos 18 iniciativas que se han presentado en los últimos años, buscando poner en la mesa ya sea aspectos vinculados con ciberdelito o con ciberseguridad más amplio o con la protección de derechos, pero que tienen como propósito tratar de generar un marco normativo nacional para el ciberespacio. Y creo que eso ha permitido ir madurando la discusión, una madurez que no solo depende de legisladores o del Estado mismo, de las instituciones del Estado, sino incluso también de un sector privado, pues que está en la necesidad de cumplir con obligaciones en temas de ciberseguridad que vienen de Estados Unidos o que vienen de Europa, porque son industrias dedicadas a la exportación o a la interacción constante con el exterior. Entonces están de algún modo, digámoslo así, por terceros obligados a cumplir con ciertas regulaciones específicas. En el ámbito internacional hay discusiones actualmente que son muy relevantes y que vale la pena estar monitoreando. En el marco de la tercera comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, se ha iniciado un proceso para negociar una convención internacional contra el uso de las tecnologías con fines delictivos, es decir, contra ciberdelitos. Entonces, creo que esta es una discusión clave que resultará o no en una convención que deje muy claro si se va a generar un catálogo puntual de delitos o si más bien serán ciertos comportamientos que se dan, que ya son delitos por sí mismos, pero que después son habilitados o se dan por las tecnologías para poder ser sancionados de una manera distinta. Y lo mismo en temas de ciberseguridad. Hay un grupo de trabajo que se conoce como Open-Ended Working Group, un grupo de trabajo de composición abierto, bajo la primera comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que está discutiendo por un lapso de 5 años todo lo relativo a las amenazas en el ciberespacio, a la aplicación, por cierto, del derecho internacional en el ciberespacio, porque hay una reafirmación a que el derecho internacional es aplicable al ciberespacio. Eso es algo que produjo ya el grupo de expertos gubernamentales de la ONU, en el que tuve por fortuna oportunidad de participar. Es algo que reconoció ya la Asamblea General, es decir, un punto de partida, el derecho internacional es aplicable también para el ciberespacio. Es un gran paso, pero al mismo tiempo, ¿cómo se operacionaliza, digámoslo así? ¿Y qué hacen las empresas? O mejor dicho, los legisladores nacionales o internacionales, ¿con quién dialogan? Porque con frecuencia en estos ámbitos las empresas no quieren ser reguladas y ofrecen autorregularse, lo que llamamos a veces gobernanza. ¿Ves? Yo hago mi propia regulación, mi propia legislación, digamos, por llamarla así, para que tú no vayas a limitar mi capacidad de seguirme expandiendo. ¿Cómo? ¿Con quién negocia? Por ejemplo, en México, pues son empresas extranjeras, ¿no? Son empresas americanas o europeas o chinas. Yo creo que es un camino múltiple, porque de entrada, sí, efectivamente son empresas globales, digámoslo así, es toda una industria, ¿no?, global, que puede ser de diferentes países, pero que opera simultáneamente en México y en cualquier otro país de América Latina. Sin embargo, requiere un esfuerzo, digamos, de adaptación a el marco regulatorio en general que existe en cada país. En el caso de México, por ejemplo, es muy claro que sí hay un marco para aquello que se vincula con privacidad y protección de la información, ¿no? Es más por la ley de protección de información en manos de privados
que se generan una serie de obligaciones para estas empresas alrededor de cuando sucede un robo de información, cuál es el camino a seguir, ¿no? Y con lo que se tiene que cumplir. Que no es lo mismo en México a lo que existe en Argentina o en Brasil o mucho menos en la Unión Europea. Quizá ahí el eje, el oriente, diría yo, de estas regulaciones se ve en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que ha elevado los estándares a un nivel pues casi universal, ¿no? Que lleva, digamos, incluso a que en Estados Unidos se observe también algunos de los elementos de obligación que para estas compañías requiere el reglamento europeo. También creo que, y lo dices muy bien, la codificación ha avanzado más en términos voluntarios. Se ha vuelto más un tema de estándares, un tema de alcanzar, digamos, un nivel óptimo sin que sea por ley. Es decir, no una obligación, sino algo más de carácter voluntario. Algunos de los expertos en estos temas de derecho internacional, derecho privado, lo observan más como una evolución del soft law, es decir, es más derecho suave, ¿no? Soft law que va generando estos comportamientos que son qué se puede y qué no se debe hacer, ¿no? Y qué es el óptimo. Ahora, creo que, Celia, esto es una evolución que hemos visto en otro tipo de regímenes internacionales. Los estándares en materia de derechos humanos que hoy vemos como jurídicamente vinculantes, que vemos como una base sólida que no puede ser cuestionada, empezaron más bien como estándares, empezaron más bien como medidas de carácter voluntario. Creo que debemos observarlo también en cuestión del tiempo que lleva esta discusión y la evolución de las interacciones en el ciberespacio para poder determinar si es que eventualmente llegaremos a que esos estándares o esos comportamientos se codifiquen y terminen en instrumentos legales, ¿no? Vinculantes, en obligaciones para privados y en obligaciones para gobierno. Isaac, retomando una de las consideraciones de Celia, nos expresaba la importancia de la ciberseguridad para efecto de las infraestructuras críticas. En ese sentido, ¿qué nos pudieras platicar de qué son las infraestructuras críticas y por qué es importante hablar de ciberseguridad respecto de ese tipo de infraestructuras? Gracias por la pregunta, Omar. Tampoco existe una definición universal, una definición aceptada por todos, ¿no? De consenso y que se entiende en todas las jurisdicciones de infraestructura crítica. La discusión sobre infraestructuras críticas y de protección de infraestructuras críticas incluso se dio antes, digámoslo así, que las discusiones alrededor del ciberespacio. Más bien pensando en instalaciones estratégicas, en lo que se denominaban instalaciones estratégicas. Yo creo que hoy pensamos en un rango mucho más amplio y más o menos se va haciendo común entender a las infraestructuras críticas, no solo a las instalaciones estratégicas, sino incluso a aquellos sectores, más bien, que habilitan una serie de servicios que se consideran esenciales. El agua, la energía, la educación en algunos espacios, en algunos territorios, o la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy hay una evolución del término de infraestructuras críticas, de nuevo, no codificado, no universal, pero que sí permite generar condiciones y obligaciones de protección más amplias que solo pensar en instalaciones estratégicas. Yo pienso que hay casos emblemáticos alrededor de las situaciones de incidentes cibernéticos que se han dado en infraestructuras críticas. Ya mencionábamos el Colonial Pipeline, ¿no? Una infraestructura privada, pero que inhabilita de pronto la posibilidad de repartir combustible en una región muy grande que definitivamente tendría consecuencias pues catastróficas, ¿no? Ese creo que fue un parteaguas, dejó muy claro hasta dónde se puede llegar la negación de servicios en determinado momento y la necesidad, por lo tanto, de fortalecer los mecanismos de prevención y de protección de estas infraestructuras. Agregaría que hay hoy infraestructuras críticas de comunicación que tendrían también que mantenerse bajo ese umbral amplio de lo que se necesita estratégicamente defender o proteger, porque son infraestructuras que incluso habilitan
el ciberespacio, ¿no? Entonces, para que puedas contener un ataque cibernético, requieres también de la plataforma digital necesaria, y esa plataforma digital, el ciberespacio, no es que no exista, el ciberespacio está generado por cables submarinos, por satélites, por servidores que están ubicados en territorios específicos, en jurisdicciones bien puntuales. Entonces, hay toda una infraestructura que habilita el ciberespacio. Hoy esa infraestructura también se considera como infraestructura crítica de comunicación o de información. Ahorita que te escucho, pienso en la relación México-Estados Unidos, y si no lo quieres contestar, no importa. Cuando empezamos a hablar de infraestructura crítica fue después del 11 de septiembre de los ataques terroristas del 2001, cuando los estadounidenses quisieron acordar con nosotros, y de hecho lo hicieron, algún tipo de colaboración para proteger infraestructuras críticas que podían afectar a toda la región, incluyéndose ellos, desde luego. Hoy tenemos acuerdos con Estados Unidos para proteger, por ejemplo, algunas infraestructuras que se consideren críticas o, como tú dices, estratégicas, como se diga, pero en el ámbito del ciberespacio. Yo respondería que sí, Celia, y sin dudarlo, porque existen mecanismos de diálogo muy maduros que incluso bajo el nuevo entendimiento bicentenario es algo que no muchas veces se observa, pero en los dos principales canales de diálogo, que es el diálogo económico y el diálogo sobre seguridad, en los dos simultáneamente hay objetivos puntuales en materia de ciberseguridad. Entonces, al final, yo creo que responde a la priorización que le han dado los gobiernos a diferentes temas para entonces alcanzar entendimientos en el ámbito de ciberseguridad. Y me queda claro que para Estados Unidos hoy, e incluso para Canadá, si observamos el TEMEC, ¿no? el contexto de América del Norte, el ciberespacio y la ciberseguridad y la ciberdefensa son temas de altísima prioridad. México forma parte de los principales mecanismos que existen y que son habilitados desde Estados Unidos y algunos otros países de colaboración, ¿no? Hay una denominada Red 24/7 que justamente reúne a los centros de atención y a emergencias en temas de ciberseguridad para generar alertas tempranas. También forma parte de un foro que, digamos, no es un organismo, sino un foro de diálogo y de cooperación más técnico que se denomina FIRST, en donde también ahí la alerta temprana y la colaboración, por cierto, no solo entre entes gubernamentales, no solo entre gobiernos, sino entre empresas. Es curioso, pero se da en un ambiente como se denomina multi-stakeholder o multiactor, en donde los CERT, o sea, los centros de respuesta a estos incidentes, sean públicos o privados, pueden poner sobre la mesa información y compartir y generar, digamos, una defensa. Por supuesto, no existe un marco jurídico bilateral, pero como existe para muchos temas de seguridad, existe para la ciberseguridad. Mencionaría también la creación del primer diálogo bilateral y trilateral sobre ciberseguridad, que se creó bajo el nuevo entendimiento bicentenario, que tiene antecedentes desde las discusiones de Iniciativa Mérida, con componentes muy claros, pero es una discusión que haya estado. Y la verdad, Celia, creo que responde también a la prioridad que ha generado el gobierno de Estados Unidos para estos temas, con la creación de la CISA, ¿no? De la Agencia de Infraestructura y Ciberseguridad, que ha evolucionado muchísimo con la publicación de la reciente Estrategia de Ciberseguridad Nacional de Estados Unidos, que tiene componentes también que apuntan ahí a lo público y privado. Es decir, hay todo un desarrollo desde Estados Unidos que, por supuesto, lleva a que en las discusiones con México se generen estos puntos de acuerdo o de cercanías. De tu plática deduzco que la ciberseguridad es una cuestión que nos afecta a todos, a las personas, individuos, ciudadanos de a pie, que podemos ser afectados por ciberataques, que interesa a los estados en tanto proveedores de servicios públicos y en tanto generadores de información que pudiera ser en términos denominados de seguridad nacional. En ese sentido, y siendo esa importancia, y siendo que los dos principales promotores de estas tecnologías son Estados Unidos por un lado y China por el otro, ¿hasta dónde hay una pugna entre estas dos potencias? ¿Hasta dónde sería arriesgado hablar de una
posible guerra cibernética? Es un tema interesantísimo y además, pues sí, de mucha oportunidad, ¿no? De la coyuntura. Yo creo que el ciberespacio y en general, pues cuando de nuevo nos remitimos a los diferentes compartimentos de la ciberseguridad, vamos a encontrar siempre tensiones en el dominio tecnológico. Hay un ánimo de dominio tecnológico, como en su momento, por cierto, hace 20, 30, 50 años, lo hubo con otro tipo de tecnología, ¿no? Pasó con la industrial misma, pasó en su momento con todo lo relacionado con la tecnología nuclear, ¿no? No nada más con las armas nucleares, sino con la tecnología vinculada con el desarrollo nuclear. Yo creo que es una expresión nueva, es una expresión mucho más reciente y mucho más visible, diría yo, de ese ánimo por el dominio tecnológico. Si observamos la prensa, ¿no? Al día de hoy, o cualquiera de los sitios que en Internet informan sobre acontecimientos, vamos a ver noticias constantemente de las tensiones alrededor del tendido, por ejemplo, de la infraestructura para la 5G, ¿no? Para esta quinta generación, digámoslo así. Entonces, si es China, si son empresas, no China, pero empresas, digamos, chinas, o si son empresas de Estados Unidos, o de pronto alguna otra, ¿no? Que puede haber, no sé, europea, australiana o algo así. Pero siempre bajo banderas, es decir, sí hay, por supuesto, aunque sean actores privados, aunque sean compañías privadas que, digamos, con presencia global, siempre hay detrás, pues, una bandera, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que necesariamente tenga que resolverse por el entendido habitual que tenemos sobre los temas de seguridad y geopolítica. Creo que las mismas regulaciones van a ir generando condiciones que en su momento sí pueden representar nuevas reglas o nuevas imposiciones en temas de comercio internacional, por ejemplo, no estandarizadas, ¿no? Que se van desarrollando y que ocultan en el fondo, pues, una guerra comercial, una guerra tecnológica. Esto no descarta, por supuesto, que países en América Latina, países en Asia, países en África, es decir, países con menos nivel de madurez o menos infraestructura cibernética, no puedan entrar a esa carrera. Por supuesto que se puede entrar a esa carrera por un mayor dominio, por una mayor participación en el mercado internacional de tecnologías. La cadena es amplísima. La cadena de suministro para poder llegar a que funcione un nodo de Internet es amplísima. Y eso coloca ventajas y desventajas para los estados que no necesariamente son los más visibles. Pero esa guerra existe también en términos de semiconductores o de las denominadas tierras raras, que son las que también permiten el que se habilite todo este tipo de tecnología. Si a eso agregas el desarrollo creciente de tecnologías nuevas o emergentes, como señalaba Celia, ¿no? La denominada inteligencia artificial, el blockchain, la tecnología cuántica en general, pues vas poniendo nuevos elementos de disputa. Ya no solo es 5G y la Internet, sino estas otras herramientas que, por cierto, todas ellas están habilitadas por la infraestructura tecnológica, por la infraestructura digital que provee el ciberespacio. Un poco a lo que voy es una inteligencia artificial o una cadena de bloques no puede tener funcionamiento si no es por lo que está habilitado en ese contexto, ¿no? Isaac, abusando de tu amabilidad y de tus amplios conocimientos, ¿nos pudieras decir cuáles, en tu opinión, los pasos que requiere México dar para fortalecer su ciberseguridad? Es una gran responsabilidad responder esta pregunta y me siento honrado en tratar de poner en la mesa 3 o 4 cosas. Yo creo que lo primero que se tendría que hacer es no nada más tener el documento, sino eslabonar una estrategia nacional de ciberseguridad. México hoy carece de una estrategia nacional de ciberseguridad. Ya no lo digo nada más en términos de ley, o sea, carece de una ley, pero carece también de una estrategia. La estrategia que hoy existe es una estrategia que viene de 2017-2018, por ahí, que se elaboró, por cierto, con ayuda de algunos organismos internacionales, lo cual le dio, pues,
la ventaja de tener las lecciones aprendidas que había de otros países, ¿no? Pero es una estrategia que no se ha instrumentado, es decir, se quedó, digamos, como documento que no terminó, digamos, en instrumentarse a cabalidad. Creo que se necesita, sí, una estrategia que deje, no exhaustiva, pero que sí permita calificar ¿qué se puede y qué no se puede hacer en el ciberespacio a partir de las necesidades de un país como México? Y esa estrategia no solamente como documento, sino que eslabone decisiones, que eslabone acciones. Segundo, yo creo que se requiere un diálogo mucho más formal, mucho más constituido con los actores privados. Y agregaría incluso con organizaciones de sociedad civil, aquellas organizaciones con mucho acervo para proteger derechos, para avanzar, digamos, demandas vinculadas con la privacidad y con la protección de derechos. Ha habido esfuerzos y sigue habiendo de diálogo sectorial, de diálogo específico, la Secretaría de Economía con algunos proveedores de servicios, el IFT, la Secretaría de Telecomunicaciones e Infraestructura, con diálogos, digamos, muy específicos. Creo que hace falta un mecanismo mucho más amplio y formal, continuo, institucionalizado de ese diálogo. Porque de nuevo, mucha de la infraestructura que se requiere para estos temas está en manos privadas, ¿no? Entonces creo que el ambiente multiactor es algo que a México como país le beneficiaría muchísimo, ¿no? Un avance conjunto. También creo que se tiene que fortalecer, como se ha venido fortaleciendo, pero digamos con mayor énfasis, las áreas encargadas de ciberdefensa, tanto en la Secretaría de la Defensa Nacional como en la Secretaría de Marina, que por cierto es claro que tienen diálogo habitual con interlocutores en Estados Unidos, en Europa, y fortalecer eso, no al grado necesariamente como en Estados Unidos o en la OTAN de crear un cibercomando, no lo creo, ¿no? O sea, no es la vocación de la defensa en México, pero sí para mantener un monitoreo muy puntual sobre los principales riesgos por todos estos actores tan sofisticados que algunos pueden ser auspiciados por estados o no, pero muy sofisticados que se ha visto están ya no solamente operando contra compañías o organizaciones o gobiernos en Europa, sino también en América Latina. Recientemente lo vimos en Costa Rica, ¿no? Pero en el ámbito también creo que de profesionalización, de formar mayor capital humano, es algo que hay que apostar. Yo creo que México, y aquí diría, no solo es una obligación del Estado, es una obligación de todos los actores, apostarle a la formación en temas de ciberseguridad, un poco de la llegada del tema de género a la ciberseguridad, ¿no? Hay crecientes programas que buscan el involucramiento de más niñas y mujeres en el desarrollo de estos temas. Y un punto que para mí resulta clave es el entender la ciberseguridad, y como país tendríamos que entender la ciberseguridad no solo en términos técnicos. La ciberseguridad hoy no es una discusión meramente técnica. Sí se requiere lo técnico porque se requiere un firewall, se requiere un antivirus y se requiere toda una infraestructura para tratar de prevenir ataques. Pero tú ya lo decías, Celia, es muy difícil lograr estar, digamos, al 100% de seguro que no te van a atacar. Creo que hay que evolucionar a un entendimiento más amplio y por ahí hay algunos que ponen en la mesa el concepto de resiliencia, la ciberresiliencia como esa posibilidad de, ok, en algún momento me van a atacar, pero entonces tener muy establecido mi flujo de decisiones, mi arquitectura de decisiones al momento en el que se presenta la crisis y el incidente, y ver el incidente cibernético o los incidentes cibernéticos no solamente como el momento de ataque, el momento técnico, el momento en el que el gusano se metió en mi sistema, sino verlo en un ciclo mucho más amplio que también requiere un entendimiento reputacional, un entendimiento jurídico, y de comunicaciones, de cómo le comunicas a tus pares, a otros actores, que fuiste atacado, pero que tu operación puede continuar. Porque ahorita la sensación es que te atacan y colapsaste. Y la verdad es que no. Es mucho más común la posibilidad de mitigar, recuperarse y que las operaciones continúen. ¿Cómo comunicas eso? Hoy creo se vuelve clave para entes gubernamentales,
para entes privados y pues prácticamente para todos los actores alrededor de la ciberseguridad. ¿Cuáles son las empresas más importantes con las que negociamos? Mira, yo creo que lo puedes ver en cuanto a las de mayor presencia global, ¿no? Es muy claro la infraestructura que hoy tiene una compañía como Microsoft, como Meta, como Google, como Amazon Web Services. Y además con esa lógica de transición hacia las nubes, las hace pues digamos como las compañías de mayor presencia. Huawei, ¿no? Evidentemente, con también una participación muy amplia en muchos países. Quizás son las más visibles. Hay muchas otras, pero digamos un poco a la pregunta de las grandotas, pues son esas. Ahora, también convendría observar Cisco también, ¿no? Convendría observar cómo han venido creciendo las compañías también globales y grandotas, pero de protección, es decir, dedicadas a brindar ciberseguridad. Y entonces ahí puedes ver Fortinet, Mandiant, Trend Micro, o sea, empresas grandotas, empresas que van teniendo presencia global, pero no para dotarte de la tecnología, sino para protegerte de que la tecnología que ya adquiriste, la infraestructura que tienes, se vea afectada. Isaac, muchísimas gracias. Yo podría platicar todavía 1 hora con Isaac, pero terminamos así otro episodio de la serie Conversaciones sobre Seguridad y Desarrollo que organizan el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales y el Colegio de México. Se despiden de ustedes Celia Toro y Omar García Luna. Hasta pronto. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.